un enfoque metodológico de las historias de vida. Compartiendo el interés por el enfoque biográfico que hoy se da en las ciencias sociales y humanas, la historia oral ha venido a cubrir un vacío manifiesto en la historiografía contemporánea. Así, en las últimas 3 décadas, un conjunto de puntos de partida conceptuales, métodos de análisis y herramientas de investigación le han permitido a la historia oral consolidarse como una práctica de investigación científica y adquirir el perfil de un amplio movimiento de interacción académica y disciplinaria. Más aún, el enfoque biográfico ha sido un decidido impulsor de la revaloración de los métodos cualitativos y ha propiciado no solo su utilización, sino su enriquecimiento con el aporte de nuevos enfoques y perspectivas de análisis, básicamente y en torno a lo que constituye su materia prima, la oralidad. Desde sus inicios como campo disciplinario, la historia oral ha pretendido aportar un más profundo conocimiento de los procesos sociohistóricos y culturales que son dignos de atención en los tiempos presentes. Pero lo ha hecho a partir de la necesidad de cuestionar y replantear críticamente la práctica misma del historiador y del investigador positivista más convencional. Para ello, debió tomar en consideración a los sujetos sociales antes invisibles para la historiografía convencional y dominante, desplegar nuevas miradas críticas sobre las fuentes de la historia oficial, y afrontar el desafío de construir sistemáticamente nuevas fuentes con base en la palabra. Para la versión propia de los nuevos actores sociales. Innovar en cuestión de conceptos, métodos y fuentes, fue el reto formulado por la historia oral. La nueva práctica y estilo de investigación se generó entonces a partir de la experiencia desarrollada en el ámbito de la historia social, considerada así como una derivación particular de esa propuesta totalizadora, holística del quehacer historiográfico. Sin embargo, esta empresa no se realizó en un estado de aislamiento intelectual o de práctica científica autárquica. Gracias a su contacto e interacción con otras ciencias sociales, la historia oral fue gradualmente adquiriendo, adoptando, apropiándose de un conjunto de conceptos, métodos, instrumentos y técnicas específicas, modelos de trabajo y estilos de vinculación social que, desde las otras disciplinas sociales y humanistas, parecieron útiles y apropiadas para sus objetivos. Ellas fueron la antropología, la psicología, la sociología, la lingüística, el folclore y los estudios literarios, entre otras disciplinas. La confluencia e interacción de estas ha sido un factor central para el crecimiento y el fortalecimiento de esta práctica de investigación sociohistórica. El vínculo con este coral disciplinario facilitó a la historia oral unir su pragmatismo original, alrededor de la construcción de nuevas fuentes y archivos orales, con la necesidad de adquirir una postura teórica y reflexiva más acorde con el papel que juega la práctica historiográfica en el tiempo presente. De esta forma, la historia oral pudo dejar de lado cierta literalidad anacrónica y romántica que la caracterizó en sus primeros años. En esta fructífera experiencia de contacto con las ciencias sociales, la historia oral incorporó a su propio corpus de conocimientos los aportes relacionados con un método cualitativo muy específico, que no el único, en la investigación social, las historias de vida, que principalmente habían sido consideradas parte del campo de interés y de los métodos de la antropología, la sociología y la psicología, pero no de la historia. Fue solo con la apertura y la reconsideración crítica formulada desde la historia social respecto de su propio campo disciplinario, que las historias de vida entraron a formar parte de los intereses metodológicos y productivos del campo historiográfico. Al hacerlo, la historia oral se aproximó y se relacionó con otros científicos que desde sus respectivas disciplinas querían lo mismo, aprender y compartir. Los practicantes de la historia oral, los del enfoque biográfico, los estudiosos de la tradición oral, en general, los involucrados con la oralidad, iban a compartir temas, conceptos, enfoques, métodos, experiencias de trabajo y espacios institucionales e informales para la discusión y la comunicación, tales como las revistas, reuniones y congresos, redes y asociaciones, etc. En torno a la utilización de las historias de vida, en tanto que fuente y método de investigación, se ha creado un interés común interdisciplinario. Las historias de vida son entonces un recurso renovado y un método revalorado mediante el cual se han desarrollado enfoques cualitativos desde los años 60, que han sensibilizado y facilitando la intercomunicación entre los diversos agentes de la investigación sociohistórica. Lo que se ha avanzado en unas décadas es realmente notable y de ello da cuenta la extensa bibliografía al respecto. El interés que hoy despierta el recurso a la historia oral y a las historias de vida es un hecho también reconocido. Por lo tanto,
Ahora me gustaría ampliar el enfoque metodológico que se propone sobre el uso de las historias de vida desde las experiencias y propuestas de la historia oral contemporánea, sin dejar de lado algunas referencias a otros campos disciplinarios. La historia oral como tal tiene interés en considerar el ámbito subjetivo de la experiencia humana concreta y del acontecer sociohistórico, como lo expresan los sujetos sociales considerados, y porque va a intentar destacar y centrar su análisis en la visión y versión de experiencia de los actores sociales con que se relaciona. La utilización de las historias de vida se ha perfilado como uno de los recursos más idóneos para lograr esos fines. Con este tipo de elaboraciones biográficas, no solo se aportan nuevos cuerpos de evidencia sociohistórica, las fuentes orales, sino que también se privilegia una aproximación cualitativa a los procesos del conocimiento socioantropológico. Las historias de vida propician el desarrollo de la práctica historiográfica metida a la recabación y el análisis de los testimonios orales y los relatos personales. La historia de vida forma parte de las llamadas fuentes orales, esto es, las fuentes vivas de la memoria, a diferencia de las de carácter documental y secundarias, como las memorias, cartas, diarios, crónicas, autobiografías, etc. Las fuentes orales se componen básicamente de dos tipos: las propias historias de vida, los relatos de vida, y los testimonios orales producto de las entrevistas. En la historia oral se tratará siempre de recopilar un conjunto de relatos personales que den cuenta de la vida y de la experiencia de los narradores, o informantes, entrevistados. Cada unidad, fragmento o cuadro narrativo forma parte de un relato de vida que los conjunta y articula. Una sucesión amplia y extensa en diversidad y profundidad de relatos de vida puede llegar a constituir el cuerpo de una autobiografía generada en la situación de la entrevista oral, autobiografía que se diferencia de aquel documento personal generado en soledad y que por iniciativa propia produce el personaje. En la historia oral se puede optar por dos caminos que no son excluyentes, sino más bien complementarios: a. Producir historias de vida y b. Realizar una historia oral de carácter temático. El decidir cuál emprender depende de los intereses, objetivos, posibilidades, recursos y tiempos, así como de la intuición personal y de la oportunidad histórica para relacionarse con los personajes adecuados en ambas vías. La decisión pasa primero, según considero, por la respuesta que se logre dar, dentro de cada proyecto de investigación, a los interrogantes siguientes. A. ¿Qué nos interesa indagar? Tema/problema. B. ¿Por qué importa hacerlo? Objetivos, fines. C. ¿Cómo es posible hacerlo? Conceptos, métodos. D. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué recursos? Etc. Diseño, programa de acción, ruta crítica. E. ¿Para qué y para quién está planeado el trabajo? Difusión, comunicación. Una vez obtenida la respuesta a lo anterior, es posible decidir con mayor seguridad cuál de las opciones de investigación conviene desarrollar: la temática y de rango amplio, o el caso intensivo y específico. Pero hay que matizar las similitudes y las diferencias en las dos opciones que presentamos. Algunos autores incluirían una tercera opción, que sería la investigación con base en la tradición oral, y que implicaría una postura y un arsenal metodológico un tanto diferente a los empleados por la historia oral temática y por la historia de vida, las cuales sustentan sus resultados en evidencia proveniente del testimonio personal y no de la tradición oral. Por ahora, solo distinguiría entre el testimonio personal y la evidencia proveniente de la tradición oral, con el objeto de deslindar el tipo de dato construido en la situación de entrevista oral. Para la elaboración de historias de vida nos va a interesar más la evidencia de los testimonios personales, ya sean del ámbito colectivo o las directamente propias del narrador. Con esta evidencia, con estos relatos de vida, podremos producir autobiografías, trayectorias personales y familiares, estudios de caso e historias de vida. Son ejemplos de memorias personales, de individuos, sin olvidar que estos son personas insertas en un contexto sociocultural específico. Por otro lado, si se optó por una historia oral temática, nos interesa recabar evidencia de carácter testimonial del ámbito personal, pero también podría ser útil acceder a la evidencia perteneciente al ámbito colectivo, que se nutre también de la tradición oral, en que se utilizan ambas evidencias. Así hay más campo para reconstruir la memoria colectiva de la comunidad social donde están insertos los narradores. Los proyectos que giran en torno a historias de vida son, necesariamente, de rango más acotado y con menor número de narradores potenciales, son estudios intensivos y hechos en profundidad.
Los de tipo temático son más amplios y requieren por lo general de una muestra cualitativa extensa, diversa y significativa del contexto histórico y cultural donde se halla inmersa. Son estudios de mayor duración y comúnmente con mayor utilización de recursos operativos. Algunas de las características de los dos tipos de proyectos se comparan y resumen en el cuadro siguiente. Tipos de proyectos en historia. Al desarrollar un proyecto con base en la construcción de una o de varias historias de vida, podemos diferenciar entre varios tipos posibles. Por un lado, un primer tipo sería la historia de vida completa, lo que significa que el narrador abarca toda la existencia memorable y comunicable en la situación de investigación. La autobiografía producida junto con el entrevistador incluye desde sus primeros recuerdos de infancia hasta el mismo momento de la conclusión de la entrevista. Es la historia de vida en el sentido antropológico e inclusivo del término. Implica, además, la triangulación de las fuentes y perspectivas. O sea, que hay que complementar la versión autobiográfica del narrador con otros documentos secundarios y personales, así como con otras fuentes orales y testimonios de terceros. El papel del investigador no concluye con la elaboración del texto autobiográfico, sino que tiene que agregar un trabajo preciso de reflexión, crítica y contextualización del texto oral, en el marco socio-histórico correspondiente, con la finalidad de comprender el sentido propio y particular de la experiencia personal relatada por el sujeto en cuestión. Este es un prototipo muy valorado, al que se le conceden grandes posibilidades de logro de contribuciones cualitativas en la investigación social. Un segundo tipo son las historias de vida focales o temáticas, las cuales serían construidas igualmente, pero enfatizando solo un aspecto problemático de la vida del narrador, es decir, abordando un solo tema o cuestión en el curso de la experiencia de vida del entrevistado. Esto permite realizar una variante que serían las historias de vida cruzadas o múltiples, de personas pertenecientes a la misma generación, conjunto, grupo, territorio, etc., con el objeto de realizar comparaciones y de elaborar una versión más compleja y polifónica del tema / problema objeto del interés de la investigación. La reconstrucción de trayectorias personales en torno a un tema es también el factor de decisión para optar por estas variantes. Habría también un tercer tipo, que sería la construcción de historias de vida, ya fueran completas o parciales, pero que son armadas o editadas, esto es, elaboradas por el investigador. Aquí la intervención intercalada del investigador en el texto autobiográfico del narrador es recurrente, y se hace presente en las aclaraciones, explicaciones, comentarios, citas, interrogantes, referencias cruzadas, etc. Lo importante es que no se sobreactúa en el texto del narrador por el afán conceptual de verificar y constatar hipótesis o conceptos teóricos. Algunos lo prefieren hacer en la introducción del texto, otros al final, pero hay quienes lo realizan intermitentemente, a lo largo del texto autobiográfico. Sin embargo, es una cuestión que depende de los fines y propósitos de cada trabajo y de cada experiencia de investigación. En los tres tipos y variantes de historias de vida, las herramientas principales son la interacción empática, la observación etnográfica y, de modo central, la entrevista en profundidad. Las historias de vida incluyen la descripción de las experiencias y acontecimientos más significativos de la vida del narrador, en sus propias palabras. En este sentido, el análisis se establecerá en el proceso de compaginación y reunión de los relatos de vida autobiográficos, a fin de dar cuenta de los sentimientos y modos de ver y concebir el mundo del narrador. Con la historia de vida se pretende identificar también las etapas y periodos críticos que dan forma a las definiciones y perspectivas de los protagonistas. Por último, habrá que añadir que el uso de historias de vida permite verificar una serie de funciones de los trabajos de las ciencias sociohistóricas. Las historias de vida, al resaltar las experiencias vitales de los individuos en su acción dentro de la sociedad, descubren la relevancia de las vivencias personales en los marcos institucionales y el impacto de las decisiones personales en los procesos de cambio y estructuración social. Es por ello que pueden servir para probar teorías, hipótesis y proposiciones conceptuales, y pueden funcionar como el caso negativo frente a un cuerpo teórico establecido. Ofrecen también datos del ámbito subjetivo en los contextos institucionales y los procesos rutinarios. Permiten asimismo generar nuevas hipótesis en campos que parecían agotados, puesto que aportan evidencia que de otra manera, por encuesta o experimentos conductuales, no sería posible obtener. Algunos temas aptos para ser abordados mediante historias de vida serían, por ejemplo, los siguientes: los procesos psicosociales, como la socialización de adultos,
y los grupos emergentes y las estructuras organizativas novedosas, el surgimiento y la desaparición de cierto tipo de relaciones sociales. Las respuestas situacionales de las personas frente a contingencias de interacción cotidiana, etc. Es sobre todo útil para realizar estudios ubicados en la época contemporánea y más cercana al presente, donde todavía sea posible entrevistar e interactuar con todos aquellos informantes calificados para la investigación. La historia oral, al plantearse la necesidad y la pertinencia de abordar el ámbito subjetivo de la experiencia humana, ha requerido y, creo, ha encontrado en las historias de vida un recurso metodológico y la posibilidad de reconstruir y reflexionar a partir de la memoria viva de los sujetos, el cúmulo de experiencias de vida de la sociedad. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.